La Revolución Mexicana de 1910 a 1920 fue un movimiento social, político y militar que marcó un momento crucial en la historia de México. Iniciada como una rebelión contra la dictadura de Porfirio Díaz, se transformó en un conflicto complejo con múltiples actores y facciones que buscaban reformas sociales, económicas y políticas. Hay diversos enfoques para analizar la Revolución Mexicana. Incluso se ha mencionado que dicho proceso estuvo lejos de ser una revolución social, más bien constituía un movimiento armado. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? ¿Cuáles fueron sus limitaciones y cuál es su actualidad? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Hoy en Lo Marginal en el Centro hablamos acerca de la actualidad de la Revolución Mexicana, un movimiento político y social muy importante que tiene más de 114 aniversarios, se cumple en este año. Estamos de alguna manera viendo cómo trasciende, cómo va a ser importante para nuestro presente. Y en ese sentido, para analizar la Revolución Mexicana como un movimiento político, social, cultural, económico, están con nosotros Regina Tapia Chávez. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México. Ella ha sido directora del Archivo General Agrario y es especialista en relaciones gobernantes gobernados del siglo XIX y siglo XX y en la reforma agraria. Regina, gracias por venir hoy a Lo Marginal en el Centro. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. También está con nosotros Abentofail Pérez Orona. Él es historiador por la UNAM, es maestro en filosofía por la UNAM también, es especialista en historia del pensamiento económico y ahora candidato a doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Abentofail, desde luego también es un honor que estés con nosotros en Lo Marginal en el Centro. Gracias por venir. Muchas gracias, Aquiles, por la invitación. Gracias a ustedes. Pues ya creo que sin más dilación es una muy importante la cuestión de la Revolución Mexicana, regresar y entender este proceso histórico. Y quiero un poco comenzar contigo, Regina, preguntándote, de alguna manera, ¿qué fue la Revolución Mexicana? ¿Cuáles fueron sus alcances? ¿Cómo podemos entender teórica y prácticamente la Revolución Mexicana? Bueno, la Revolución Mexicana fue un movimiento político que inició como un movimiento político con una pretensión que iba hacia la instauración de prácticas políticas más democráticas, más acordes a la modernidad, ¿no? De su momento, el famoso no reelección, pero que ocurrió algo muy interesante cuando se dio este llamado de Francisco I. Madero en 1910 a través del Plan de San Luis, en el que hace un, una serie de puntos, ¿no? Hablando sobre todo de este punto principal que para él era el interés central de lo que quería decir y lo que quería combatir, que eran las reelecciones constantes de Díaz, que para ese momento ya llevaba 30 años en el poder, ¿no? 30 y tantos. Y, eh, y lo que ocurre es que en un punto en el Plan de San Luis pone eh, se le restituirá a los pueblos, perdón, sus tierras si fueron abusadas las leyes de reforma, ¿no? Las leyes secularizadoras. Y eso fue un llamado que yo creo que ni él calculó que iba a tener tanta potencia. Y ahí es donde la Revolución Mexicana, de una revolución política, toma también tintes de revolución social, porque tuvo ecos, por supuesto, en grupos que tenían las mismas ideas de Madero, ¿no? Como los famosos hermanos Cerdán en Puebla, pero también acudieron al llamado los grupos campesinos de Morelos, ¿no? Con lo que después llamamos el zapatismo, y otros que les resonó
esta inclusión de acceso a cierta justicia social. Entonces, si bien nosotros podemos analizar el Plan de San Luis y lo vemos sumamente limitado, al final había tal sed de ciertas prácticas, ¿no?, que se venían dando en cuanto al acceso a la tierra, en cuanto a las condiciones de trabajo, etcétera, que resonaron en sectores que yo creo que Madero no previno, y eso hizo que de una revolución política tuviéramos también una revolución social. Sí, más adelante quisiera preguntarte también, Regina, un poco cuáles eran las condiciones económicas y políticas en las que se encontraba México durante el Porfiriato, porque me interesa mucho esto último que mencionabas, el amplio apoyo popular que tuvo. Creo que decía Friedrich Katz en alguna parte de la biografía de Pancho Villa, que ni su familia creía en Madero, pero él creía en sí mismo y el pueblo creyó en lo que Madero decía, y lo creyó yo creo también por algo que mencionabas, las condiciones terribles en las que vivían la mayoría de los campesinos mexicanos en ese momento, que recordemos, México para 1910 era una región predominantemente campesina con actividades agrícolas, y sobre eso quisiera en un segundo bloque profundizar sobre las cuestiones del porfiriato, pero quería preguntarte a Bentofail, en la misma sintonía, ¿qué fue la Revolución Mexicana? ¿Cómo podemos catalogarla en el aspecto teórico, en el aspecto político? ¿Por qué es importante esta noción de preguntarnos qué fue la Revolución Mexicana? Sí, bueno, yo concuerdo con la visión general que da Regina y creo que adelantas un poco tú cuando planteas las condiciones estructurales que existían en México antes del estallido revolucionario. Hablamos de una revolución que, tal y como yo la interpreto, es la reacción a un proceso de desposesión que lleva muchos años en México, que inicia desde la conquista y que se perpetúa hasta principios del siglo XX. Este proceso de desposesión implica arrebatarle la tierra a los campesinos, a los dueños originarios de esa tierra, y durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX, recordemos que México es un país todavía de carácter feudal. México tiene como principal sistema de trabajo el peonaje, y el peonaje, aquí recordemos las palabras de Marx porque creo que son muy útiles, es solamente la esclavitud disfrazada, de tal manera que nosotros estamos hablando de un México que está sumido en una en relaciones de producción de carácter casi medieval, feudal, mientras Occidente ya tiene una revolución industrial en marcha, mientras en Occidente el capitalismo está tomando mucha fuerza, y a eso le añadimos el proceso de desposesión que encabezó particularmente Porfirio Díaz, aunque se lo achaquen a Manuel González, porque es precisamente en el gobierno de Manuel González, en 1883, cuando se publica la famosa ley de desamortización de terrenos baldíos. ¿Qué dice esta ley? Todos aquellos que no tengan un título para justificar su propiedad tendrán que entregar su propiedad al Estado. Y para eso se utilizan compañías deslindadoras, dado que no se les puede pagar, se pueden apropiar las compañías deslindadoras de la tierra de los campesinos, aunque se justificaba a partir de la ley Lerdo que era una ley escrita para quitarle a la iglesia las tierras que tenía, porque la iglesia era la mayor propietaria de tierras en México. ¿Cuáles fueron los resultados de todo este proceso, que es solo continuación? Los resultados fueron catastróficos. Más de 60 millones de hectáreas fueron apropiadas por las compañías deslindadoras, y recordemos que prácticamente no les cobraban nada por eso. La política de Porfirio Díaz era: todos los extranjeros pueden venir casi literalmente a apropiarse del suelo mexicano. ¿Y quiénes fueron los afectados por esta política? Todos aquellos que de alguna manera habían logrado conservar algo de la tierra que originalmente les poseían. Hay ejemplos clarísimos como los pueblos indígenas mayos, yaquis, mayas en el sur de México, en los que no solamente se les quita la tierra, a ellos mismos se les vende se les vende como esclavos para trabajar en las compañías henequeneras. De tal manera que cuando nosotros llegamos a 1910,
ya prácticamente el territorio nacional se ha dividido entre los grandes terratenientes y se le ha entregado al capital internacional, particularmente estadounidense e inglés, las grandes propiedades que le pertenecían a la nación. Naturalmente, la reacción tenía que llegar en un momento. Es una reacción instintiva, es una reacción natural de un pueblo que se había quedado sin nada, prácticamente sin nada. Y como decía Regina, si a eso le añadimos las condiciones de carácter social, estamos hablando de un país en el que casi el 80% de la población es analfabeta. Estamos hablando de un país en el que las condiciones de los obreros que propiciaron las huelgas de Cananea y de Río Blanco eran condiciones infrahumanas, parecidas a los orígenes del capitalismo occidental inglés que podemos ver nosotros retratado en las obras de grandes pensadores, particularmente de carácter socialista, todos ellos críticos de estas políticas, pero si ustedes pueden ver o leer las obras de Dickens, por ejemplo, verán esa situación que ya Europa había superado y que en México apenas estaban iniciando. Los obreros trabajaban de 14 a 16 horas, les pagaban entre 40 y 60 centavos la jornada, se les cobraba el material si se llegaba a romper, prácticamente no había salida más que la revolución. De tal manera que, ¿cómo podría sintetizar yo esta pregunta que me haces? ¿Cuál fue el origen, la causa de la Revolución Mexicana? Fue un grito de desesperación de un pueblo al que se le había arrebatado todo, que había llegado a un callejón sin salida y que no le quedaba otra más que reaccionar violentamente como reaccionó, a pesar de que se intentó en algún momento hacer una revolución de carácter democrático encabezada por Madero, pero que terminó fracasando después de ser asesinado por Victoriano Huerta. Sí, creo que es importante mencionar esto y yo, por hacerle un poco también al abogado del diablo, pero al mismo tiempo, pues pensando el panorama de manera más amplia, creo que hay muchos apologistas del porfiriato, incluso muchos historiadores que de alguna manera ven en el porfiriato la senda del progreso que México tenía que tomar en ese entonces y por decir algunas cifras, durante el porfiriato la producción aumentó un porcentaje importante, durante el porfiriato la inversión extranjera también se elevó a miles de millones de pesos, al mismo tiempo el volumen del dinero circulante aumentó y parece que hay una epopeya triunfalista que se puede deducir del éxito económico que significó el porfiriato. Sin embargo, quería preguntarte, Regina, el porfiriato significó un momento de desarrollo, de apogeo, de mejora de la vida de la gente, o cómo evalúas tú también este periodo que fue el momento pues anterior al estallido de la Revolución Mexicana? Sí, yo creo que el porfiriato es un periodo muy interesante. eh, Tiene estos tintes que ya se han descrito, eh, que es, diría yo, que la parte final. Lo que pasa es que tenemos que entender que el país viene de un siglo de mucha inestabilidad política, no me gusta decirlo así. Los que estudiamos mediados del siglo XIX, nos gusta mostrar las complejidades, ¿no? Y que no es nada más que haya sido un caos económico, un caos político, un caos social y invasiones extranjeras, y como caracterizamos normalmente el siglo XIX. Entonces, si pensamos desde ese punto de vista que el porfiriato vino a traer una estabilidad que no se había tenido desde que era la colonia, eso permitió que se retomaran y que se rehicieran, ¿no? Muchas de estas vinculaciones que habían permitido que la Nueva España fuera la joya de la corona. Entonces se volvió a explotar la parte minera, se hace este aprovechamiento de las tierras como ya explicó Aben, y entonces se vuelve a ver un desarrollo económico. Ahora, los historiadores económicos siempre hacen esta distinción, ¿no? Hay crecimiento, pero no hay desarrollo, ¿no? Entonces, esto va para arriba, sin embargo, no se distribuye, y entonces ahí vienen los problemas. Además de que pues sí tiene esta complejidad, ¿no? Que trae la inversión extranjera, y entonces que los dueños, los patrones, pues traigan prácticas de un capitalismo más desarrollado, ¿no? Que plantearon una situación de injusticia social muy fuerte.
si vemos todo ese panorama, entonces sí, si lo vemos desde el punto de vista del crecimiento económico, pues sí hubo crecimiento económico, hubo estabilidad social. En las regiones, Díaz supo tejer una red de, no quiero decir con juicio de valor, complicidades, pero digamos de gobernadores empáticos con el sistema, que estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Eso era una situación política sin precedentes para el siglo XIX. Entonces eso permite muchas cosas que son los famosos buenos números, ¿no? Del porfiriato. Sin embargo, pues ¿cuál es el saldo rojo que trae ese crecimiento y esa estabilidad? Pues que tenía que estar el mismo presidente, por lo tanto, reelección, por lo tanto, gobernadores impuestos, eh, el del estado que yo soy, que es Sonora, pues hay un famoso ahí triunvirato de tres señores que se estuvieron rolando el poder esos 30 años, y así fue en muchas de las regiones. Entonces pues sí, trae las dos consecuencias. Por un lado, pues que lo social queda supeditado a ese desarrollo, a ese desarrollo o crecimiento económico, más bien dicho, y a esa estabilidad política, pues un tanto artificial, porque no es una estabilidad política donde el pueblo decide que quiere ese sistema y lo vota una y otra vez, sino es una estabilidad política impuesta, ¿no? Con prácticas dictatoriales. Entonces, pues sin duda tenemos las dos caras de la moneda y, eh, y esta situación que se describía antes del reparto, ¿no? Digamos, del territorio nacional en grandes latifundios, pues toca muchas regiones del país, ¿no? Pero sí debe decirse que no es generalizado en todo el territorio nacional. Sin embargo, sí es lo suficientemente importante como para que haya tenido el impacto que tuvo en la respuesta al llamado del Plan de San Luis por la restitución de las tierras, ¿no? Sí, creo que también es esta opinión, este análisis, mejor dicho, que se vierte, me parece importante, porque no sé hasta qué punto sea un consenso dentro de la historia económica también, pues interpretar que durante el porfiriato, también al mismo tiempo que aumenta el desarrollo, aumentaron o se profundizaron algunas desigualdades de la sociedad mexicana del siglo XIX. Pero bueno, creo que me parece que es impecable ese análisis que haces porque creo que sí nos muestra la contradicción de un México que no logra redistribuir el ingreso, pero al mismo tiempo está creciendo económicamente. Y cambiando un poco de tema, a Bentofail, te quería preguntar un poco, pensando en las revoluciones del siglo XX, me parece que la Revolución Mexicana es la primera gran revolución del siglo XX, incluso antes de la Revolución Rusa de 1917, que de igual manera tienen algunas relaciones importantes. Te quería preguntar cuáles fueron las similitudes y las diferencias de la Revolución Mexicana con otras grandes revoluciones del siglo XX. Bueno, es una pregunta muy amplia para el poco tiempo que tenemos, de tal manera que trataré de utilizar una herramienta metodológica que yo creo que sirve para interpretar en un mismo contexto revoluciones que están geográficamente muy distantes una de la otra, algunas hasta históricamente muy distantes, pero que yo creo que comparten algo. ¿Qué es lo que comparten y por qué se puede explicar, por qué se pueden explicar conjuntamente? Recordemos que para entonces ya el mundo entero estaba interconectado. La globalización había abarcado prácticamente todas las regiones del mundo. Se podía dividir, como lo hacen ya varios historiadores modernos, sobre todo, entre países subdesarrollados y países desarrollados, de tal manera que en este nuevo contexto había y se puede explicar, de hecho se necesita explicar la realidad nacional a partir de sus relaciones con el movimiento general. ¿Qué es lo que de aquí se puede deducir? Yo creo que nosotros, cuando hablamos de la Revolución Mexicana, la tenemos que entender también en su contexto, al igual que las otras revoluciones. El contexto de la revolución es el contexto de un capitalismo
en desarrollo, un capitalismo que se está consolidando, pero que está llegando a una fase cada vez más antropofágica, por decirlo de alguna manera. ¿A qué me refiero con esto? Las grandes potencias que habían nacido a finales del siglo XIX empiezan a buscar también territorios donde afianzarse, territorios donde invertir capital y donde extraer materias primas. Solamente para dar un elemento explicativo, entre 1875 y 1915, que es el periodo que va de los orígenes propiamente de la fase imperialista del capital a la Primera Guerra Mundial, el reparto del mundo empieza a acelerarse. Inglaterra, que de por sí ya tenía grandes posesiones en el mundo entero, incrementa en 10 millones de kilómetros cuadrados su territorio. Francia los incrementa en 9 millones. Alemania, que es una nación nueva, ascendente, joven, los incrementa en 2.5 millones. Estados Unidos, que ya se había apropiado de la mitad del territorio mexicano, incrementa además 250 kilómetros cuadrados. En este contexto, el mundo empieza a resistir el embate del imperialismo. Hay naciones que tratan de resistir esta política colonial, entre ellas México. México no solamente pertenecía a los grandes terratenientes nacionales, pertenecía fundamentalmente al gran capital norteamericano y británico, como he dicho antes. Porfirio Díaz, en la última etapa de su gobierno, intenta quitarle fuerza al capital norteamericano cuando, por ejemplo, los ferrocarriles trata de dividirlos entre el capital inglés y el capital mexicano. Se termina nacionalizando al final. Pero México tenía una inversión gigantesca, más del 70% de lo que México importaba venía de Estados Unidos. Y más del 60% de lo que exportaba iba a Estados Unidos, de tal manera que esa dependencia no se puede negar. ¿Qué es lo que nos relaciona entonces a nosotros como nación revolucionaria en esa década con las demás naciones? Recordemos que en ese momento, en ese contexto, en la primera mitad del siglo XX, se viene la revolución en Irán, se viene la revolución en Marruecos, empieza ya poco tiempo después el movimiento en la India, empieza particularmente una reacción a la política colonialista en China. China, desde los albores del siglo XX, comienza a reaccionar frente a un deshuesadero que estaban haciendo en ese país entre Japón, entre Estados Unidos, entre Inglaterra. Había varias guerras y China poco a poco empieza a reaccionar. El movimiento encabezado por Sun Yat-sen, más adelante la aparición del Kuomintang, hasta que se empieza a dividir el movimiento con la reacción de Chiang Kai-shek, y se consolida finalmente un movimiento nacionalista parecido al que intentó México en 1910, ya en 1949. Pero yo señalo solamente por su trascendencia, como tú lo mencionaste, la relación entre la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa. Son revoluciones hermanas, son revoluciones parecidas hasta cierto punto, pero que se caracterizan por dos derroteros totalmente diferentes. La Revolución Mexicana terminó siendo una revolución de carácter capitalista, burgués, yo creo que necesaria la revolución y que permitió a México, como decía correctamente Regina, un cambio estructural en la forma de producción que nos permite entrar a una nueva época. ¿Qué sucede por su parte en Rusia? Rusia mantiene un ritmo distinto y lo sintetizo porque, como dije, hay poco tiempo. ¿Cuál es el ritmo que mantiene Rusia a diferencia de la Revolución Mexicana? Bueno, a pesar de ser un país de carácter feudal, ya a principios del siglo XX, Rusia tenía mucho más clase obrera que la que tenía México. El desarrollo industrial estaba aceleradísimo ya en Rusia y se permitió entonces una revolución no solo de carácter campesino, sino también de carácter obrero. La masa era campesina, la cabeza era particularmente obrera. Lenin, que es la gran cabeza de la revolución, llegó a decir que la revolución de 1905, que fue la antesala de la del 17, es una revolución burguesa hecha por los proletarios. Terminó siendo un fracaso. A final de cuentas, este mismo dirigente, líder revolucionario, planteó más adelante: la burguesía no está capacitada para encabezar la revolución que le corresponde encabezar como adalid del capitalismo. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Haremos nosotros, dice Lenin, el papel que le correspondería hacer a la burguesía. La Revolución de Febrero, que es particularmente una revolución burguesa, como la mexicana, termina quedando en manos precisamente del poder de los soviets, que es el que se va a encargar a partir de 1917, sobre todo de 1921, que ya la guerra civil había dejado un rastro
sumamente doloroso para el pueblo ruso, se va a encargar de consolidar un nuevo sistema económico de producción que poco a poco, de manera muy tortuosa y muy difícil, desplazará al feudalismo. México logra ese proceso hasta 1930, más o menos cuando llega al gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando empiezan las reformas realmente estructurales, pero es un proceso que va a tener una duración corta, a pesar de eso necesaria, importante. Todo fenómeno es dialéctico, no se puede categorizar de manera solamente negativa. La revolución tuvo una parte fundamentalmente progresista. A pesar de eso, no llegó a alcanzar los niveles de transformación que alcanzaron, por ejemplo, la Revolución China y la Revolución Rusa. Sí, sobre la cuestión de la revolución, que creo que es una categoría que durante mucho tiempo, sobre todo en la academia, parece que quedó relegada y parece que fue lanzada al olvido, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín. La revolución como concepto en la academia ha sido tratada muchas veces como el cadáver de un perro maloliente. Y entonces, en ese sentido, Regina, quería preguntarte, ¿cuál es el sentido de la actualidad y la vigencia de la Revolución Mexicana? ¿Es necesario? ¿Por qué tenemos que seguir hablando de la Revolución Mexicana? Yo creo que dividiría en dos grandes puntos. Uno, el marco legal e institucional que dejó, porque si bien, en efecto, la Revolución Mexicana nunca se planteó como una revolución socialista, ¿no? Como las otras citadas, eh, era una revolución fue una revolución muy construida sobre el terreno, ¿no? Como digo, parte de un punto absolutamente político y luego empiezan a unirse todas estas voces, las voces de los campesinos del sur y luego las voces del norte, ¿no? Que trajeron sin duda un contenido revolucionario distinto que hablaba de la condición de trabajo, de las condiciones para acceder a la propiedad, ¿no? Entonces, son temas, los que, los que construyeron la Revolución Mexicana fueron temas labrados de las desigualdades del porfiriato. Entonces, digamos, nunca se adscribieron de una forma así muy estructurada en grandes ideologías. Y lo que ocurre cuando está en sus últimos años, ¿no? Porque fue muy difícil que muriera la revolución, por lo mismo, Sí. porque fue un conglomerado de intereses. Y entonces los que estaban en un momento abajo, de pronto estaban arriba, y entonces se van haciendo las facciones, ¿no? Sobre todo esta última parte de la revolución es compleja, ¿no? A partir de la Convención de Aguascalientes, el triunfo del llamado constitucionalismo, luego todos contra Carranza y luego todos contra los sonorenses. Entonces parecía que eso nunca se acababa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el acuerdo mínimo para que todos estos grupos se pusieran en paz y guardaran el fusil? Institucionalizarlo y entonces darle a todos algo. Y yo creo que ahí es donde heredamos, para bien o para mal, una estructura legal e institucional que, bien que mal, es la que seguimos, en la que seguimos viviendo. Y y sobre todo se hablan en esta historiografía apologética, ¿no? De los tres grandes artículos de la Constitución para la tierra, la educación, el trabajo, que incluso si vemos el 27, que fue eh, completamente reformado en 1992 y se le quitó todo ese tinte, ¿no? Revolucionario de acceso a la tierra, de la tierra es propiedad de la nación, etcétera. Sigue ese artículo 27, como lo pensaron en 1917, sigue dándonos el panorama del mapa actual de México, ¿no? Con un 51 punto y algo por ciento del territorio nacional en manos de lo que el gobierno llama la propiedad social, ¿no? Los ejidos y las comunidades. Entonces yo creo que es sin duda, incluso ese, que prácticamente lo desaparecieron es, en sus contenidos, sigue dando la imagen de cómo está conformado el país en términos de propiedad. El otro gran punto, ¿no?
más allá del legal e institucional, es yo diría que la Revolución Mexicana despertó tanto la imaginación como el imaginario nacionales. Y de ahí se construyeron un montón de, casi que como estampas de álbum, de qué es ser mexicano, de qué canciones cantamos, de cuáles son los símbolos, ¿no? Que nos hacen mexicanos, que nos ponemos el 16 de septiembre. Eh, entonces, esto que fue muy promovido en los años 30 desde un gobierno, ¿no? Y desde los gobiernos, a través de apoyos al cine, apoyos a ciertas fiestas, apoyos a ciertas prácticas, se quedó y así es. Y esos somos los mexicanos, lo que se construyó a partir del periodo postrevolucionario, particularmente en los años 30. Entonces yo creo que en ese sentido, en nuestra vida cotidiana sigue siendo muy importante. En términos de la academia y la historiografía, pues sí, a lo mejor no es el tema más estudiado en estos momentos o en los últimos años, pero tampoco está súper dejado de lado, ¿eh? Cada vez vamos viendo más los procesos que vincularon un momento con el otro. Porfiriato revolución, revolución posrevolución. Entonces, cada vez más los historiadores pensamos en términos de duraciones más largas y de tránsitos que no tienen que ver con esos cortes de cuando empieza un gran proceso y cuando termina el otro, sino ya como una continuidad para precisamente explicarnos fenómenos económicos, sociales, culturales, etcétera. Entonces yo creo que no está tan olvidado y que está muy presente en nuestra vida cotidiana, sumamente presente. Sí, creo que definitivamente es importante esta, esta rememoración de que la Revolución Mexicana, pues, de alguna manera ha constituido y constituye muchos de los elementos que continúan hoy en día en nuestro país. Y para terminar también, Aben Tofail, te quería preguntar la misma pregunta: ¿cuál es la vigencia de la Revolución Mexicana? Porque es importante seguir hablando de ella. Parece pues un movimiento que tiene mucho tiempo, que ya no tiene presuntamente nada que decirnos, y sin embargo, pues creo que es necesario discutir sobre su actualidad. Sí, yo creo en efecto que la Revolución Mexicana sigue siendo una revolución vigente, precisamente si se entiende, como decía Regina al final, como un proceso continuo de la historia de México. Yo dije al principio de mi participación, trato de entender este proceso como una etapa más de la desposesión que hace el capital, ya el capital propiamente formado, de los recursos naturales y humanos de una nación a la que coloniza y utiliza propiamente como patio trasero. Pero al mismo tiempo no podemos nosotros dejar de considerar que se han hecho intentos e intentos importantes por regresarle no tanto la tierra, porque nosotros ya no hablamos en este momento de una revolución de carácter agrario, naturalmente. El zapatismo jugó un papel histórico importante, pero ahora se queda anacrónico frente al avance del capital. La desposesión de tierras hoy se puede observar de otras formas, y en ese sentido yo creo que la inversión de capital y la desposesión que se tiene de de la mayoría de la riqueza del pueblo mexicano hace necesaria mantener la vigencia de un proceso que no ha terminado. La Revolución Mexicana prometió, buscó como sus principales objetivos regresarle al pueblo, restituirle la capacidad de crecimiento, la capacidad de satisfacción, un mejor nivel de vida. Y lamentablemente yo creo que sobre todo a partir de los años 70 del siglo XX, cuando entra el neoliberalismo en México, esta capacidad que algo había avanzado, este momento de recuperación que en algún sentido había mejorado la vida de millones de mexicanos, se empieza nuevamente a perder. Hoy ya no es un país propiamente dividido en 20 o 30 terratenientes como era en el 1910. Hoy es un país, pues, profundamente desigual. Estamos hablando de que 80 millones de mexicanos viven en situación de pobreza y que solamente un hombre en México, que es Carlos Slim, tiene la misma riqueza que 64 millones de mexicanos.
esta concentración de la riqueza continúa porque es parte inherente de la lógica del capital, de tal manera que la revolución que exigía, que quería una igualdad en la medida de lo posible, una equidad en todo caso, se vio truncada en su momento, posteriormente traicionada, como dije al principio, en los años 70, a partir de los años 70, y hoy sobre todo se está observando pues una necesaria recuperación de esta lucha, no solo por lo que implica simbólicamente, sino fundamentalmente porque las tareas que se propuso cumplir no se han cumplido del todo. Sigue quedando pendiente una transformación estructural en México y esa transformación estructural solo puede darse a partir de un proceso esencialmente similar, aunque formalmente distinto. La revolución es una necesidad, es una tarea pendiente, pero hoy se exige una transformación que se dé de manera democrática en el ámbito político y que la encabece, como la encabezó en su momento, un pueblo que lamentablemente no ha tenido o no tiene en este momento la capacidad que en 1910 demostró, la capacidad organizativa que demostró Villa, que demostró Zapata, que demostró Felipe Ángeles y otros grandes caudillos que nos sirve recordarlos porque nos mantienen vivo el ejemplo que yo creo que hay que continuar. Sí, creo que agradezco mucho tanto la presencia de Regina como de Aventofail para platicar sobre esta cuestión de la revolución, y me parece que ha quedado el programa de alguna manera redondo en donde explicamos pues los distintos elementos y las cuestiones fundamentales de la revolución. Creo que conviene recordar y también pensar que la revolución no es un proceso eh, muerto que solo se revive en los desfiles del 20 de noviembre, sino que forma parte de la historia de nuestro país, de la historia de la humanidad, y por tanto es importante también no solo rememorar, sino ya lo decía, me parece en esta última intervención a Bentofail, un proceso que también convencionaba en alguna parte Enzo Traverso en su Historia de la Revolución. La revolución no puede ser una reliquia de las utopías del pasado, sino que tiene que servirnos de alguna manera como una categoría política del presente, ¿no? Creo que no podemos decretar el fin de la historia como Francis Fukuyama o como otros pensadores, porque la revolución vuelve, y en ese sentido creo que es importante recordar. Gracias, Regina, por haber aceptado a Bentofail, gracias por haber venido a Lo Marginal en el Centro, gracias también a todas y a todos los que nos sintonizan. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.